Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bueno, no se puede hablar de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin hablar de el padre de todos los profetas, el profeta Ibrahim, Abraham, la paz sea con él. El profeta Muhammad desciende del profeta Ibrahim, porque el profeta Ibrahim tuvo dos hijos, que los dos hijos de él, la paz sea con ambos, fueron profetas. Ismael en castellano, Isaac en castellano, ¿no? La paz sea con ambos. Y el profeta Muhammad, la paz sea con él, desciende de uno de los hijos del profeta Ismael, la paz sea con él, que tuvo 12 hijos el profeta Ismael, y de uno de esos 12 hijos desciende el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La paz sea con él, aclaramos para los que no saben. Y el profeta Ibrahim, con su hijo Ismael, por un mandato divino, por una orden de Allah subhanahu wa ta'ala, entre ambos construyeron la mezquita más importante, la casa de Allah, Baytullah al-Haram, al-Kaaba, la Kaaba, en la Meca. Y mientras que ambos la construían, iban repitiendo estas palabras que están en el Corán, estas súplicas tan hermosas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Señor nuestro, acéptala de nosotros, porque ciertamente tú eres el que todo lo escucha y el más sabio. Así fue que ambos, padre e hijo, construyeron la mezquita más importante. Que es además a donde nosotros nos dirigimos al rezar. Muy bien, es la qibla de los musulmanes, la orientación. Estemos los musulmanes en la China, en Marruecos, en Egipto, en Libia. En Senegal, como vino en Senegal, en Tucumán, en Córdoba. Nos orientamos cuando cumplimos con los 5 rezos obligatorios hacia la mezquita más importante, hacia la Kaaba, que está en la ciudad más importante, que es la Meca, para los musulmanes, ¿no? Claro, una ciudad sagrada además. Y como te estaba diciendo, entre ambos construyeron la mezquita. Iban repitiendo esta súplica, pidiéndole a Allah, a Dios Todopoderoso, que la acepte de ellos. Y el profeta Ibrahim, también cumpliendo con las órdenes que Allah le iba revelando, le iba inspirando, convoca a la gente a la peregrinación. Ya desde la época del profeta Ibrahim, la paz sea con él, se peregrina. Y así fue hasta la época del profeta Muhammad, y así fue hasta el día de hoy. Claro. Pasaron miles de años, y los árabes y los musulmanes, los árabes antes del Islam peregrinaban, y después los musulmanes, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñó correctamente los ritos de la peregrinación, porque luego de la muerte del profeta Ibrahim, la paz sea con él, luego de la muerte del profeta Ismael, de su hijo, la paz sea con él, se introdujo, pasaron los años y se introdujo la idolatría en la península arábiga y en la misma Meca. Entonces, los ritos de la peregrinación se fueron mezclando con la idolatría, que es la adoración de los ídolos. Los árabes pensaban que los ídolos que ellos fabricaban, que ellos construían, ídolos de madera o de piedra o de barro, que esos ídolos servían para aproximarse a Dios. Y por supuesto que todos los profetas que Dios mandó a través del tiempo, todos ellos, la paz sea con ellos, invitaron a la gente a abandonar cualquier objeto de adoración que no sea Allah, que no sea Dios. Y adorar a un solo Dios siempre. Todos a los Dios, profetas, claro. Únicamente a Dios. Que Dios es único también, ¿no? Que únicamente, el único que tiene derecho a ser adorado es Dios. El único que merece ser adorado es Dios, y Dios es único en el sentido que no hay nada ni nadie igual a Él. No hay ni nadie semejante a Él. Por ejemplo, Dios es el primero sin comienzo, es el último sin final, es el que todo lo creó y toda su creación está bajo su total dominio y autoridad. Es el que todo lo ve. El que todo lo ve, el que todo lo sabe. Bueno, estamos con los 99 nombres de Dios, que ya estuvimos mostrando aquí, también en el programa de los domingos, que ahí uno ve los nombres y las cualidades y son infinitas, ¿no? Sí, sí. Lahul Asma'ul Husna, que a Allah le pertenecen los nombres más bellos, los mejores nombres y atributos. Eso lo dice Allah mismo en el Corán, porque conocemos a Allah como Él mismo se dio a conocer a través de sus profetas y a través del último profeta, que fue el profeta Muhammad, que Dios envió a toda la humanidad. Y ya que hablamos del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, ¿podemos hablar de sus características, de sus cualidades? Bueno, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nació en la Meca. Habían ya pasado miles de años
Y se dice que nació en el año del elefante, que corresponde al 571 de la era cristiana, Bien. al año 571. Los árabes eran analfabetos y bueno, siempre a través de un hecho muy importante empezaban a contar los años. Entonces, en el año del elefante nació el profeta. ¿Por qué se dice el año del elefante? Porque unos meses antes de que nazca el profeta sallallahu alaihi wasallam, unos meses antes, el gobernante del Yemen, el Yemen queda al sur de la península arábiga, con un ejército, él lo lideró, este ejército, y iba en un elefante, y al ejército también estaba formado por elefantes, iba a destruir esta mezquita que fue la mezquita más importante. La Meca. No, la mezquita, la Kaaba, Bueno, la la Meca Kaaba. es la ciudad. Entonces el ejército se dirigía a la ciudad y, bueno, milagrosamente Dios impidió que este ejército termine con la mezquita más importante, con la Kaaba, con la casa de Allah, y esto está documentado, Dios lo reveló en el Corán, porque Dios mandó unos aves con piedras que destruyó y aniquiló este ejército. Y además el elefante también, conozco la historia que no quería avanzar, ¿no, Yusef? Los elefantes, es verdad, llegaron cerca de la Meca, pero hasta un cierto límite, y cuando se los direccionaba hacia la mezquita, hacia la Kaaba, no avanzaban. Si se los cambiaba de dirección, sí, se movían para otro lugar, pero hasta ese límite, viste, en dirección hacia la Kaaba no avanzaban. Y bueno, Dios protegió su casa. Porque además se dice en el Corán, Dios, ¿no? Que la Sí, casa sí. sea protegida por él. Es que Dios reveló este acontecimiento en forma resumida, en forma hermosa, porque la palabra para nosotros no hay nada superior, no hay nada igual a la palabra de Dios. Como Dios mismo dice en el Corán, wa kalimatullahi hiya al-ulya, y la palabra de Allah es la más elevada, la más superior. Y bueno, la sura es Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Acá Allah nos resume lo que fue este acontecimiento sobre la invasión de este gobernante del Yemen a la Meca con la intención de destruir la Kaaba. Yusef, hacemos un punto ahí. Mañana vamos a continuar hablando de la historia del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él.